que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de Por fin lo sabemos, el programa para estar al día con la JEP. Estamos llegando a todos ustedes a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia en todo el país. Recuerden que este es el espacio radial de la Jurisdicción Especial para la Paz y tenemos como propósito darles a conocer a ustedes los principales avances de la JEP en su compromiso de investigar, de juzgar, de sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado. Los saludamos Carlos Alberto Chica y Juliana Cañaveral con la producción de Catalina Martelo. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juliana, y buenas tardes a quienes nos escuchan a través de las 68 frecuencias de la radio y nos siguen a través del Facebook Live de la JEP. Gracias por acompañarnos y por sintonizar la Radio Nacional de Colombia. Por fin lo sabemos. Justicia y verdad para la paz. Siempre la verdad sale a relucir. Y esta vez la verdad, la lucha que nosotros hemos tenido no ha sido en vano. Ya al menos vemos unos generales acá sentados y eso era lo que nosotros queríamos saber. De que Colombia supiera de que los jóvenes de Soacha y los jóvenes del resto del país que fueron asesinados por estos militares no eran guerrilleros, eran niños, eran campesinos, dejaron familias, dejaron hijos y nos dejaron un corazón vacío, unos brazos desocupados. Se dan cuenta que no, las locas no estábamos siendo locas, estábamos diciendo una verdad. Nuestros hijos no eran guerrilleros, nuestros hijos eran unos muchachos de bien, humildes, trabajadoras, pero eran unas personas de bien. Con este duro testimonio de Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, una víctima de ejecuciones extrajudiciales en Soacha, iniciamos este programa de hoy que está dedicado al fenómeno macrocriminal de los llamados falsos positivos, también conocido como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Así es, Juliana. Hoy hablaremos del caso 03 de la JEP, que ha tenido un gran eco en la sociedad debido a que sus perpetradores fueron agentes del Estado. Carlos, lo que pasa es que no podemos negar que en el conflicto armado colombiano, los conflictos contra la población que cometió la desaparecida guerrilla de las FARC-EP fueron desmedidos. Pero es que cuando se trata de la fuerza pública siendo la responsable de los crímenes contra civiles, estos definitivamente, Carlos, adquieren otro matiz, porque es justamente el Estado el responsable de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ahí es donde está la gravedad de estos hechos. Es cierto, esto que subrayas, Juliana, pero hay un gran avance en este caso en la JEP y es que por primera vez en la historia de este país y en el marco de la justicia restaurativa se ha reconocido este fenómeno macrocriminal como un crimen de lesa humanidad y como un crimen de guerra. Eso ya es muy significativo para las víctimas que están acreditadas en la JEP y que han participado en todas las etapas procesales de este caso. Ellas entregaron sus informes, han presentado observaciones a las versiones que han dado los comparecientes y muchas han participado en 4 audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Iraida Arias es esposa de una de las víctimas de falsos positivos perpetrados por 12 miembros del batallón La Popa en Valledupar y los invito a que la escuchemos. Tito para mí era el papá de mis hijos, un buen hombre, compañero, trabajador, agricultor, me apoyaba en todo y cuando salió de aquí salió a ordeñar una vaca, ya la subía. Luego que se fue, como a los 5 minutos apareció un muchacho y dijo, está el ejército por ahí. Entonces yo me preocupé, salí a la carretera de aquí de mi casa, la carretera hay un trecho largo
y caminaba desesperadamente para saber qué era, qué pasaba, por muchos acosos que le hacía el ejército a él, muchas persecuciones. Ya cuando subieron fue que me dice una señora que estaba vendiendo aguacate: Tito está muerto, está tirado en la Y del boquete. Y yo dije, ¿cómo así? Ya me dijo alguien, no, que dieron el avance, que lo mataron en un combate. Yo dije, no, pero si acaba de salir, y todo fue una confusión para mí. Ellos me dijeron, siga para su casa. Yo le dije, no, sigo para la casa. Si ustedes no se identifican, no me dicen quién es. Si está vivo, puede decir lo que yo le exigí, que se identificara. Y él me dijo, nosotros no somos. Yo le dije, son paramilitares, si vinieron a matarme, mátenme aquí públicamente como mataron a Tito. Y él dijo, no lo venimos a hacer porque nosotros somos del batallón La Popa y yo soy el coronel Hernán Mejía. Eso me dijo él. Testimonios como estos permiten hoy, en el marco de la justicia restaurativa, entender que en este fenómeno de los llamados falsos positivos se conjugan dos conductas criminales. Una, asesinatos, y la otra, la conducta de desapariciones forzadas. Exactamente, pero lo que reconforta en este momento, Carlos, es que ya la Sala de Reconocimiento de la JEP expidió una resolución de conclusiones en los subcasos del norte de Santander y la costa Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Que las sanciones por falsos positivos ya están cerquita. Sí, señora. Esto quiere decir también, Juliana, que ahora le corresponderá al Tribunal Especial para la Paz de la JEP sancionar con las primeras sanciones propias, así se llama, las primeras sanciones propias. También se espera que se expidan imputaciones y resoluciones de conclusiones en las zonas priorizadas, que recordemos son Antioquia, Huila, Casanare y Meta. Así, avanza la construcción de justicia y verdad. Gracias a la JEP, por fin sabemos que 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional, especialmente entre 2002 y 2008. Y hoy por fin sabemos que esa cifra corresponde al número de personas presentadas ante el país como guerrilleros o paramilitares dados de baja en combate entre 2002 y 2008. Esto equivale, Carlos, al 78% de la totalidad de víctimas que hasta ahora están contabilizadas de este crimen. Y recordemos que de los 103 máximos responsables imputados por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, 57 han sido militares retirados. 1 es un agente del Estado y 3 civiles por falsos positivos. Hoy, por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Yo reconozco y acepto mi responsabilidad al título de coautor por los crímenes de guerra de lesa humanidad y homicidio en persona protegida, homicidios y crímenes que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país, que lo que asesinamos fue campesinos. Se llevó un fenómeno criminal en esta región. Diálogos para construir, reparar y sanar. Por testimonios como este que acabamos de oír, que era el del cabo retirado del ejército Néstor Gutiérrez, que reconoció su responsabilidad por falsos positivos, es que estamos aquí hoy, Carlos, hablando sobre este tema, y para eso además tenemos una invitada muy especial. Hoy está con nosotros la magistrada Catalina Díaz. Ella es relatora del caso 03 de la JEP, que conocemos justamente como falsos positivos. Magistrada, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. magistrada, entremos en materia. Ya hemos dicho mucho de lo que ha pasado, pero ¿qué nos faltó subrayar en su concepto para cerrar este contexto general? No, lo han explicado muy bien, muchas gracias. Creo que es muy importante decir que en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz ha esclarecido la verdad y ha hecho justicia. Yo creo que lo hemos hecho de manera cuidadosa,
lo hemos hecho con la centralidad de las víctimas, lo hemos hecho de manera muy rigurosa a partir de la gran cantidad de pruebas que hemos encontrado. Hoy en día sabemos que por lo menos, como lo explicó usted, 6.402 personas fueron asesinadas o desaparecidas para ser presentadas falsamente como bajas en combate en todo el territorio nacional. Estos hechos de falsos positivos ocurrieron desde La Guajira hasta el Putumayo, desde el norte de Santander hasta el Chocó, pasando por Antioquia y la zona cafetera, entre otros departamentos. Y hoy en día sabemos cómo funcionó el patrón de macrocriminalidad. Hemos logrado esclarecer en detalle cómo estos asesinatos se vincularon. No podríamos explicarlos sin la política de facto de conteo de cuerpos. Lo que en otros contextos, por ejemplo en la guerra de Vietnam, se conoce como body count. Aquí lo tuvimos en Colombia, una política de facto que estableció el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el indicador real del esfuerzo militar. Es decir, las unidades militares, los soldados, los pelotones, batallones, baterías, brigadas, divisiones, empezaron a ser evaluadas, comparadas, requeridas para presentar muertos. Ese era el indicador real, el indicador más importante del éxito del esfuerzo militar. Este fenómeno de asesinar personas civiles en su inmensa mayoría en estado absoluto de indefensión para acrecentar falsamente las estadísticas oficiales no habría existido sin esa política del conteo de cuerpos. Que es impactante y desgarradora y sobre la que tenemos muchas inquietudes como las tienen también nuestros oyentes, magistrada. Por eso queremos abrirles a ustedes, a quienes nos escuchan a través de Radio Nacional, a quienes nos ven en las plataformas, las líneas para que planteen sus inquietudes, se las planteen a la magistrada Díaz. Nos pueden llamar en Bogotá al teléfono 2200-727, 2200-727 en Bogotá, y en el resto del país a la línea gratuita 018.000 1189-59. Y quienes están en las redes sociales, Carlos, nos pueden escribir sus preguntas y sus inquietudes con el numeral JEP al aire. Magistrada, ¿por qué ustedes, contrario a lo que se ha hecho con las FARC, ahora empiezan de abajo hacia arriba, desde el soldado más raso, y van escalando en la jerarquía militar? Sí, a diferencia de las FARC, o tal vez, en el caso 1 es sobre toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad que ustedes examinaron en un programa pasado, el país conocía una política que era, digamos, pública, confesa, escrita por parte de la antigua guerrilla de las FARC. La política de secuestrar para intercambiar personas que habían sido privadas de la libertad, guerrilleros privados de la libertad en cárceles del país, o la política de secuestrar para pedir sumas de dinero para financiar la organización, eran políticas públicas, pues eso estaba escrito. Recordemos la que se conoció en su momento como la Ley 002, digamos, había muchos comunicados de las FARC del más alto nivel haciendo referencia a secuestros, y yo tengo la impresión de que era obvio, digamos, que los antiguos miembros del último secretariado de las FARC, de las antiguas FARC, tenían que reconocer su responsabilidad por esas políticas de secuestro. Y por eso creo que fue muy acertado, y con la gran conducción de la magistrada Julieta Lemaitre se pudo imputar directamente al secretariado de las FARC por esas políticas que redundaron en el secuestro de por lo menos 18.000 personas. Sí. Sí, y entonces en el caso de los militares empiezan desde abajo, no desde el secretariado en la cúpula, sino desde abajo. Sí. Tenemos una interferencia acá. Tranquila, quítese tranquilamente los audífonos si le está molestando, que a veces estas cosas pasan. Entonces, en el caso de los militares. Sí, a diferencia de lo que tenemos en el caso de secuestro con las FARC, en el caso de los falsos positivos no teníamos ningún tipo de documento escrito, discusión pública sobre lo que había significado
lo que hoy sabemos que es la política de conteo de cuerpos, lo que es la presión por resultados operacionales bajas, lo que es la política institucional de incentivos positivos y negativos para obtener esos cuerpos, supuestos enemigos, caídos en combate. Entonces lo que nosotros decidimos fue empezar a escuchar desde los soldados. Empezamos a escuchar y recordemos que a la JEP se habían acogido desde el día 1 que yo llegué en la oficina, ya la Secretaría Ejecutiva que había abierto la JEP, se habían acogido casi 2.000 miembros de la fuerza pública, e incluso varios de ellos privados de la libertad, por hechos de falsos positivos. Es decir, habían ido a la JEP, habían voluntariamente suscrito un acta, habían dicho, yo quiero que mis procesos por estos asesinatos y desapariciones los conozca la JEP. Uh-huh. Y decidimos empezar a escuchar desde esos soldados. Yo hoy creo que fue una decisión acertada, porque de la mano de esos soldados, tenientes, cabos, y luego subiendo toda la cadena de mando, hemos podido esclarecer con pelos y señales, ¿no? Hemos podido esclarecer con un rigor probatorio muy fuerte qué fue lo que pasó, hasta llegar hoy a haber imputado a 3 generales de la República, comandantes de brigada y tal vez por lo menos 10 coroneles comandantes de batallón. Magistrada, y teniendo en cuenta que esto se trataba de una política criminal de alcance nacional, ¿cuáles eran los recursos con los que contaba la fuerza pública justamente para llevar a cabo ese plan criminal en toda Colombia? Y cuando hablo de recursos, hago referencia a los recursos financieros, a las armas, a los recursos estratégicos, los sistemas de información, ¿de dónde salía todo eso y cómo funcionaba? Sí, primero una nota. Cuando yo hablo de política, yo creo que es importante tener en cuenta que era una política de facto. Lo que decimos los abogados, no de facto, oficial en un documento, por es decir, supuesto. una política que funcionaba en el discurso oficial, en las comunicaciones, en toda la cultura organizacional de las unidades militares, desde lo más pequeño hasta las brigadas, pero no en documentos. O sea, no hemos encontrado un documento que establezca lo que yo les decía ahora, como el conteo de cuerpos, como una política, institucional, formal. De hecho, nosotros en la última decisión de imputación del general Montoya, damos cuenta de cómo investigamos la política de seguridad democrática, todos los documentos sobre el Plan Colombia, todos los documentos oficiales de la política de seguridad. Y lo que sí encontramos era que había, una apuesta militar fundamental por la victoria militar. Es decir, la política desde el 2002 era hay que ganar la guerra por la vía militar. Y para ganar la guerra por la vía militar, se le dieron a las fuerzas militares recursos, grandes recursos, un gran nuevo presupuesto que venía tanto de la cooperación con Estados Unidos como del impuesto de guerra, ¿no?, que pagaban los colombianos, las colombianas en su momento, recursos de sistemas de información, recursos tecnológicos, helicópteros, pie de fuerza y nuevas reglas sobre el régimen de carrera de los miembros de la fuerza pública. Y se les dijo, miren, aquí, y lo encontramos en los discursos oficiales de la época, aquí les entregamos todos estos recursos. Y ustedes tienen que, en contraprestación de esos recursos, cumplir con resultados, producir resultados. En los documentos, los resultados que se medían, porque también de la mano del Plan Colombia empezaron a medirse cuantitativamente los resultados. Uh-huh. Los resultados que se medían eran capturas, desmovilizaciones, bajas y otro tipo de ataques contra la población y la infraestructura civil. Pero en la práctica, lo que encontramos, por ejemplo, en el oriente antioqueño, lo que encontramos en Casanare, lo que encontramos en la costa Caribe, en Valledupar, lo que encontramos en norte de Santander, que en la práctica, y esto muy de la mano del, que imputamos al señor general Mario Montoya Uribe, era exigir en el teatro de operaciones, medir, exigir, requerir, presionar muy fuertemente por muertos.
Todos hemos entrevistado a la fecha con mis colegas, el magistrado Oscar Parra y el magistrado Alejandro Ramelli, más de 700 miembros de la fuerza pública. Uf. Y es una constante. En todos los testimonios encontramos lo mismo, la presión por resultados. Nos pedían, exigían, requerían, medían, comparaban, presionaban de todas las maneras, instigaban, bueno, por resultados muertos. O sea, el lenguaje era, el mantra era, si usted no me trae muertos, no es un buen soldado. Ajá. Aquí tráigame bajas, no me traiga problemas. Tráigame resultados, no me traiga problemas. Las capturas eran vistas como problemas. Explícitamente lo encontramos en los programas del señor general Mario Montoya, donde las capturas eran problemas. Se decía, eso es un enredo, eso es un problema. A mí no me traiga problemas, tráigame resultados. Desincentivando las capturas. Y los resultados eran muertos, 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 muertos. Con esto que usted nos acaba de decir, se ha ido desmoronando con mucha evidencia probatoria además, sí, el discurso de que eran manzanitas podridas y loquitos por allá, que actuaban por su cuenta y que eran por allá perdidos en la geografía nacional. Esto está demostrando que esto fue un plan concebido a nivel nacional. Y en ese plan creo que es como donde empieza a moverse ahora la Jurisdicción Especial para la Paz. Entiendo que sería así. Si ese hecho criminal le compete a la JEP, ¿qué le va quedando entonces a la justicia ordinaria? Sí, gran pregunta. Hemos determinado que estos hechos ocurrieron en todo el país. Eso sí, el patrón, y lo dijimos ya hace rato, es un patrón nacional. Esto ocurrió en todos los departamentos del país. Tenemos informes, víctimas acreditadas, procesos judiciales, comparecientes de todas partes del país. Ocurrió además de la misma manera. Por eso decimos es un patrón macrocriminal, porque patrón se repite, esto se repite, se repite, se repite. De la misma manera, la selección de las víctimas, la ejecución de los crímenes, el encubrimiento de los crímenes. Bueno, la competencia de la JEP es especialmente los máximos responsables. La JEP entiende, y la Constitución, la ley y la jurisprudencia entienden que máximos responsables no es solo los que ocuparon los máximos niveles de mando, que también, ¿no? Hay que llegar a quienes, bueno, diseñaron, concibieron, dieron las órdenes, pusieron esto en marcha. También máximos responsables pueden ser, y los hemos imputado, soldados u otros suboficiales que eran lo que la jurisprudencia llama ejecutores notorios, ¿no? Había un soldado que siempre decía yo. Había casos en los que no encontraban quién le disparara a la persona en estado de indefensión. Algunos soldados decían, no, yo esta vez no quiero disparar, se iban más lejos, trataban pues de escabullirse de la escena. Y siempre había alguien que decía, yo disparo esta vez, también yo disparo esta vez. Tenemos casos donde algunos comparecientes pues han reconocido por decenas, veintenas, treintenas de asesinatos, ellos mismos directamente. Esos también pueden ser máximos responsables. Ahora, no tenemos competencia obligatoria sobre los civiles. O sea, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en esto fue una modificación pues de la Corte Constitucional, dijo, la JEP no tiene competencia sobre los civiles, solo si ellos se acogen voluntariamente. Okay. Y no tenemos competencia sobre quienes ejercieron la presidencia de la República. Magistrada, se nos va acabando el tiempo, pero justamente en términos de eso que sí le compete a la JEP, este fue un caso que empezó a nivel regional con la priorización de 6 regiones de nuestro país y que ahora pasa al nivel nacional para ver si esos patrones que ustedes ya encontraron se repetían en todo el territorio. ¿Qué es lo que espera ahora la JEP con esta nueva etapa de la investigación? ¿En qué estamos? Sí, total. Como decía, y perdón, tal vez me he demorado un poco explicando, empezamos de abajo arriba, yo creo que fue acertado, empezamos priorizando 6 territorios, yo creo que vale la pena volverlos a tener en cuenta. Los territorios que priorizamos los escogimos porque tenían el mayor número de hechos, el mayor número de víctimas, que son Antioquia, Meta, la Costa Caribe, Casanare, Norte de Santander y Huila.
Y ya de esos territorios hemos imputado respecto de 4 territorios y hemos visto que el patrón, la manera de actuar en estos crímenes se repitió en todos los territorios. Es decir, podemos hablar de un solo patrón, Y ahora lo que nos resta es ver por qué se repetía así en todo el país. Eso no puede ser coincidencia, eso no puede ser azar, ¿no? Eso tiene que tener algunas razones que expliquen esa repetición y vamos a esclarecer, como lo dijimos ya en una decisión públicamente, que, bueno, a los máximos niveles del mando, ¿no? En las cúpulas del ejército, en las cúpulas de las fuerzas militares, incluso a nivel de los mandos civiles, ¿qué se hizo o se dejó de hacer para que esto se repitiera de esta manera en todo el país? Magistrada, pues estaremos muy atentos justamente a conocer estos hallazgos de esta nueva etapa de la investigación. Por hoy se nos acaba el tiempo, Carlos. Uy, nos quedamos con miles de preguntas, con ganas de seguir aprendiendo y también de indignarnos, porque creo que nunca debemos perder la capacidad de indignarnos con estos y tantas atrocidades que se cometieron por parte de muchos actores en el marco del conflicto armado. Pero la próxima cita es este jueves a las 2:30 de la tarde. 12 de octubre es el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana y por eso vamos a estar hablando en esa emisión del caso 09, que es justamente el de los crímenes contra pueblos étnicos. Por ahora los invitamos a visitar la página web www.jep.gov.co, donde pueden seguir y descargar todos los contenidos sonoros, y también en Facebook y YouTube. Carlos. Magistrada, gracias por estar con nosotros. No, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amables. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad.